Me llamo Amalia Velázquez. Tengo 74 años con manos marcadas por una vida de trabajo y un corazón que ha amado con fiereza, tal vez demasiado a veces. He pasado décadas poniendo a los demás, primero criando hijos, cuidando a mi esposo, manteniendo nuestro humilde hogar en las afueras de Querétaro. Pero nada me preparó para la traición que se desencadenaría en esa tarde gris y ventosa. Sebastián, mi hijo mayor, insistió en que lo acompañara para lo que llamó un cambio de aires necesario. Confié en él como siempre lo había hecho sin sospechar la tormenta que estaba preparando. Conducimos más allá de las calles conocidas de Querétaro, pasando por los parques donde alguna vez llevé a sus hermanos menores a dar de comer a los patos, hasta adentrarnos en un tramo de bosque que apenas reconocí. Los árboles se volvían más densos. Sus ramas desnudas arañaban el cielo pálido como dedos de advertencia. Finalmente se detuvo frente a una casa que claramente había vivido mejores épocas. El tejado estaba hundido, las tejas se desprendían como piel muerta y las paredes agrietadas dejaban ver una estructura debilitada por el tiempo y el abandono. Mi corazón se desplomó con un zumbido de inquietud que no podía ignorar. Sebastián se volvió hacia mí, su rostro ilegible bajo la luz cambiante. «Esto es lo que mereces», dijo con palabras cortantes y frías. «Una anciana inútil como tú no debería estar cerca de la vida que he construido. Estás sola ahora». La puerta del coche se cerró de golpe antes de que pudiera responder, dejándome allí con solo una pequeña maleta con mis pertenencias. Me llevé las manos al pecho sintiendo cómo mi corazón se aceleraba mientras él se alejaba con las llantas crujiendo sobre la grava, un sonido que resonaba como un veredicto. En el retrovisor vislumbré su rostro una vez más, una mezcla de desprecio e impaciencia, y luego desapareció. Miré de nuevo la casa desmoronada con el viento sacudiendo las ventanas rotas y una ola de incredulidad me invadió. El bosque a mi alrededor estaba en silencio, salvo por el graznido lejano de un cuervo. El aire olía a humedad y frío con un leve aroma a madera podrida. Entonces comprendí que Sebastián no bromeaba, ni me ponía a prueba. Realmente me había dejado aquí sola. Dejé mi maleta en el suelo y caminé hacia la puerta con las rodillas temblando de miedo e indignación. Cada instinto gritaba que esto no estaba bien, que una madre no debería ser tratada así por su propio hijo. Sin embargo, al empujar la puerta torcida y mirar dentro, supe que debía enfrentar lo que me esperaba entre esas paredes. La casa olía a moho y polvo, las tablas del suelo crujían bajo mis pies y una corriente fría susurraba por las ventanas rotas. Respiré hondo y enderecé los hombros sabiendo que viniera lo que viniera, tendría que soportarlo. En algún rincón de mi mente, recordé las lecciones de mi juventud, la tenacidad y la determinación que me habían llevado a través de una vida de trabajo y pérdida. Esa misma fuerza se agitaba ahora silenciosamente mientras entraba por completo en la casa. Afuera el bosque esperaba indiferente y un primer escalofrío de miedo mezclado con determinación recorrió mi espalda impulsándome hacia un futuro que nunca había imaginado. Nací en un pequeño pueblo agrícola, a las afueras de Querétaro, un lugar donde la tierra era fértil, el aire fresco y limpio, y las estaciones marcaban el ritmo de la vida. Mi padre, un hombre robusto con manos como cuero, trabajaba los campos con un orgullo silencioso, mientras mi madre pasaba largas horas en su máquina de coser, confeccionando ropa para los vecinos y la familia. Desde pequeña, aprendí que cada pedazo de esta tierra, cada prenda, cada pan ganado, era producto del esfuerzo, la paciencia y la perseverancia. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. Corría descalza por el pasto húmedo para ayudar a mi padre a alimentar a las gallinas y recolectar huevos con la tierra fría, presionando mis pies mientras cargaba las canastas de mimbre. Para cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa y dorado,
Ya estaba agotada pero llena de propósito. Las lecciones nunca se enseñaban, solo con palabras estaban en el peso del arado, en el estiramiento de la tela de mi madre, en el cuidado de las semillas que algún día se convertirían en cosechas. Las tardes eran más tranquilas, pero no menos exigentes. Mi madre me llamaba a su lado mientras cosía, enseñándome el ritmo de la máquina, el empujar y jalar constante que moldeaba no solo la tela sino también la paciencia. Me pinché los dedos innumerables veces, dejando pequeñas cicatrices que luego recorrería con las yemas, un mapa de mi determinación. Ella nunca se apresuraba ni me regañaba con dureza. Simplemente me dejaba aprender que el cuidado y la diligencia eran inseparables de la dignidad del trabajo. Éramos pobres según muchos estándares, pero nunca lo sentí. Nuestra pequeña casa de campo, con sus pisos crujientes y ventanas con corrientes de aire, olía a tierra, sudor y harina. Las verduras que cultivábamos y los animales que cuidábamos eran nuestra moneda, nuestra seguridad, nuestro orgullo. Mi padre solía decir: «Tu valor no está en los pesos que tienes, Amalia, sino en el esfuerzo que pones en tu trabajo y el respeto que muestras por tu familia». Esas palabras simples y sin adornos se asentaron en mis huesos y me acompañaron toda la vida. Recuerdo la primera vez que coseché una fila completa de frijoles con mis pequeñas manos temblando mientras sostenía la cosecha. Mi padre me asintió con una rara sonrisa y entendí que el logro y el trabajo estaban entrelazados, que incluso la contribución más pequeña importaba. Mis hermanos vitoreaban y sentí el calor de pertenecer, de ser parte de algo más grande que yo misma. Incluso en las dificultades había propósito, y ese propósito me dio una fortaleza silenciosa que evocaría el resto de mis días. Los domingos estaban reservados para reparaciones y reflexión. Arreglábamos cercas, parchábamos agujeros en el tejado y visitábamos a los vecinos que luchaban más que nosotros. A través de estas tareas aprendí responsabilidad, resiliencia y la humildad que viene del trabajo. Cargaba cubetas de agua a los campos, ataba fardos de heno y seguía el arado detrás del viejo tractor de mi padre. Mis músculos dolían. Mis manos se agrietaban, pero cada tarea me dejaba con una sensación de logro y un orgullo silencioso que era completamente mío. Para cuando tenía 10 años había internalizado las lecciones de esta tierra: paciencia, dedicación y la dignidad inherente al trabajo honesto. Estas lecciones eran más que herramientas. Eran un escudo, una base sobre la cual construiría una vida de compromiso, sacrificio y resiliencia duradera. Incluso ahora, parada en esa casa abandonada en el bosque, el recuerdo de aquellas mañanas del aire fresco de Querétaro y del peso del arado en mis manos me prestaba una estabilidad que necesitaría en los días venideros. Mi vida como costurera comenzó en un pequeño cuarto, en la parte trasera de nuestro modesto hogar en Querétaro. Las paredes estaban llenas de estantes con hilos, telas y patrones, y el suelo estaba cubierto de retazos de innumerables proyectos. Durante 35 años ese cuarto fue tanto mi santuario como mi prisión. Cada puntada que daba llevaba el peso de las necesidades de mi familia, la esperanza silenciosa de que mi labor les brindara oportunidades que yo nunca tuve. Mateo, mi esposo, era el ancla firme de nuestro hogar. Mientras yo me encorvaba sobre la máquina de coser hasta altas horas de la noche, él manejaba la casa, cuidaba el jardín y mantenía a nuestros 3 hijos alimentados y vestidos. Nunca se quejó de mis largas horas, ni de mis ojos cansados. En cambio, me recibía con un abrazo que parecía borrar todo el cansancio, que cargaba un beso que me recordaba que todo valía la pena. Nuestras noches eran a menudo tranquilas. El zumbido de la máquina de coser se desvanecía mientras me unía a él en la mesa de la cocina para comer cualquier comida sencilla que hubiera preparado. Los niños
Sebastián Daniel y la pequeña Clara corrían a mis brazos cuando salía del cuarto trasero. Su risa era un breve alivio del trabajo incesante. Disfrutaba esos momentos sintiéndome rica, a pesar de nuestros medios humildes. Quería que conocieran seguridad, calidez y amor, y ponía cada gramo de energía en proporcionárselos. Mis dedos llenos de cicatrices de pinchazos de aguja y desgastados por horas interminables de trabajo, se convirtieron en los instrumentos de la supervivencia y el consuelo de nuestra familia. Sebastián desde pequeño era diferente. Mientras Daniel y Clara me recibían con afecto desbordante, Sebastián me observaba con ojos calculadores, como midiendo el valor de mi esfuerzo. A los 12 años ya había expresado su desdén por una vida de trabajo manual. «No quiero ser el hijo de una costurera», dijo una noche con ojos serios. «Voy a estudiar y ser alguien importante». En ese momento sentí un destello de orgullo por su ambición sin darme cuenta del desprecio sutil escondido en su tono. Con los años los logros de Sebastián crecieron. Obtuvo un título en Administración de Construcción y comenzó una carrera que le trajo comodidad y estatus, mientras yo seguía en el ritmo silencioso de puntadas y dobladillos. Continué cosiendo uniformes escolares, vestidos de fiesta y cortinas para los vecinos, cada pieza cargada con mi esperanza de que mi trabajo importara. Sin embargo, cada vez sentía más sus juicios sutiles, una mueca cuando llegabas a la mesa, una queja susurrada sobre el olor a tela que se me pegaba. Tragué mi orgullo y me apresuré a limpiarme diciéndome que estos eran los retos de criar hijos que eventualmente entendería el valor del esfuerzo y el sacrificio. A pesar de todo, Mateo seguía siendo una fuente de aliento silencioso. Nunca minimizó los éxitos de Sebastián, pero tampoco dejaba de recordarme que el cimiento de nuestra familia estaba construido sobre amor y trabajo. Incluso cuando el desdén de Sebastián comenzaba a tornarse en arrogancia, me aferré al conocimiento de que mis sacrificios no eran en vano. Había dado todo lo que podía moldeando un hogar donde mis hijos se sentían seguros y amados. Sin embargo, bajo la satisfacción yacía el primer murmullo de inquietud, una tensión sutil con Sebastián, que solo se haría más pronunciada mientras buscaba definir su vida, sin reconocer la base sobre la cual se construyó. En esos momentos de reflexión sentada en mi máquina de coser, después de que los niños se habían ido a dormir, entendí la magnitud de lo que había dado tiempo, energía y un compromiso inquebrantable con su bienestar. Cada puntada, cada hora, cada sacrificio era un testimonio de amor. Y aún así, el silencio en la habitación parecía susurrar que el amor por sí solo no podía protegerme de las decepciones que me esperaban, los desafíos que se avecinaban y la danza compleja entre orgullo, ambición y lealtad familiar, que pronto me pondría a prueba de maneras que aún no podía imaginar. Sebastián siempre se destacó de sus hermanos incluso de niño. Mientras Daniel y Clara corrían a saludarme con alegría desbordante, Sebastián se quedaba atrás con los brazos cruzados y los ojos calculadores. Parecía observar todo con una lente crítica, como si midiera el valor de mis esfuerzos en lugar de apreciarlos. Incluso a los 10 años comentaba sobre mi trabajo con una franqueza que a veces dolía más que cualquier regaño. «¿Por qué pasas tanto tiempo cosiendo para otros, mamá?», preguntó una tarde mientras cosía un vestido para la hija de una vecina. «¿No piensas nunca en lo que podrías hacer por ti misma?». Sus palabras no nacían de la curiosidad, sino del juicio. Me detuve con la aguja en la mano y lo miré viendo un destello de ambición que admiraba pero también temía. Le expliqué suavemente que cada prenda, cada costura contribuía a mantener a nuestra familia alimentada, vestida y segura. Él se encogió de hombros no convencido y volvió a sus juguetes, aunque noté el pequeño ceño fruncido entre sus cejas mientras observaba mis manos moverse con habilidad practicada. Conforme crecía, su ambición se agudizó en algo menos inocente.
Para cuando entró a la secundaria, Sebastián ya había expresado su deseo de dejar la granja, de perseguir una vida que ofreciera prestigio y estatus. «No quiero ser el hijo de una costurera, mamá», dijo una noche apoyado en el marco de la puerta de mi cuarto de costura. «Quiero ser alguien importante, alguien que la gente recuerde». Asentí tratando de nutrir sus sueños mientras me preparaba en silencio para el desprecio sutil que a menudo teñía sus palabras. No le bastaba que yo hubiera construido un hogar y una familia con esfuerzo incansable. Parecía determinado a medir la vida por lo que aún no había logrado, ignorando la base bajo sus pies. El contraste con sus hermanos era marcado. Daniel era cálido, ansioso por ayudar y profundamente afectuoso. Clara, aún pequeña y sensible, reflejaba la alegría que yo vertía en nuestro soshogar. Celebraban las pequeñas victorias, reconocían los sacrificios y ofrecían gratitud sin cuestionar. Sebastián, sin embargo, trataba esos mismos sacrificios como algo común, incluso trivial. Rara vez reconocía las horas que pasaba cosiendo o las largas noches que trabajaba para asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban. En su mente, mi trabajo era simplemente parte del fondo de sus propias ambiciones, algo que se daba por sentado en lugar de honrarse. A menudo me encontraba mirándolo en momentos de silencio, dividida entre la admiración y la preocupación. Su inteligencia y empuje eran innegables, pero había una dureza que se colaba en su carácter, un desprecio por lo que percibía como ordinario o indigno. Me preocupaba no porque apuntara alto, sino porque temía que en su búsqueda del éxito descartara los valores que nos hacían una familia: respeto, humildad y reconocimiento del esfuerzo. Incluso mientras doblaba la ropa recién planchada o guiaba a Daniel con sus tareas, mantenía un ojo vigilante sobre Sebastián, esperando que la ambición no se endureciera en desprecio, que el niño que alguna vez corrió a mí por consuelo no se alejara por completo. En el fondo sentía que la tensión que crecía entre nosotros era solo el comienzo, una tormenta silenciosa que pondría a prueba los lazos de amor y lealtad que había pasado toda una vida cultivando. Para cuando Sebastián se graduó de la universidad, el niño al que había observado con orgullo cauteloso se había transformado en un hombre joven, lleno de confianza y cada vez más de desprecio. Consiguió un puesto de gerente en una empresa de construcción y rápidamente comenzó a escalar orgulloso de cada ascenso, cada aumento, cada reconocimiento de sus superiores. Debería haber estado orgullosa y en muchos sentidos lo estaba, pero un cambio sutil comenzó a tomar forma, uno que me dejó inquieta. Las noches en casa se convirtieron en ejercicios de tensión. Llegaba atada a la mesa después de largas horas de trabajo, remendando ropa, preparando comida, cuidando el jardín, y los ojos de Sebastián se entrecerraban ante el leve olor a tela que se adhería a mis manos o ante la mancha de aceite en mi manga de alguna tarea matutina. «Mamá, ¿no podrías al menos ducharte antes de sentarte a la mesa?», preguntó una noche con voz baja pero cargada de desprecio. «Ese olor es vergonzoso». Tragué mi orgullo, acerqué mi silla y mantuve la cabeza baja. No porque estuviera avergonzada de mi trabajo, sino porque quería proteger a mi familia del conflicto que amenazaba con surgir. Daniel y Clara, aún pequeños, me miraban con ojos interrogantes. Su inocencia y hacía que el dolor de las palabras de Sebastián se sintiera más pesado. Mateo, siempre paciente, me ofrecía una mirada comprensiva desde el otro lado de la mesa, un reconocimiento silencioso de la indignidad que soportaba. Fuera de las paredes de nuestro hogar, las ambiciones de Sebastián florecían. Eventualmente fundó su propia pequeña empresa de construcción y la situación financiera de la familia mejoró. Había autos nuevos, electrodomésticos nuevos y una sensación constante de movilidad ascendente. Sin embargo, en casa, el respeto que me había ganado a través de décadas de sacrificio
parecía erosionarse con cada día que pasaba. Los comentarios de Sebastián se vol personally sharper, teñidos de juicio. «Mamá, no necesitas venir a la fiesta de la oficina este fin de semana», dijo una tarde. «Tu presencia solo retrasa las cosas». Comprendí con una sensación de hundimiento que la dinámica de nuestra familia había cambiado. Mi trabajo, mis décadas de sacrificio silencioso, ahora se medían contra los logros de Sebastián y se encontraban deficientes. Cada logro que había celebrado en silencio, cada comida preparada, cada puntada cosida, parecía invisible para él. Incluso los pequeños gestos de cuidado hacia mis nietos eran recibidos con impaciencia o un desprecio sutil. Intenté razonar conmigo misma recordándome que la ambición a menudo viene con una falta de perspectiva, que la juventud puede nublar el juicio. Pero la inquietud que sentía crecía en algo más agudo, una sensación de que el desprecio de Sebastián no era solo un desliz ocasional, sino un patrón que se formaba, un preludio de traiciones más profundas que presentía estaban por venir. En esos momentos silenciosos cuando la casa se asentaba en la quietud de la noche y el zumbido de la máquina de coser se desvanecía en el fondo, observaba a Sebastián moverse por nuestro hogar, confiado, asertivo y cada vez más intolerante con la vida que lo había criado. Y supe, con el corazón apesadumbrado, que la tensión que hervía entre nosotros era solo el comienzo, un preludio de los desafíos que pondrían a prueba la base misma de respeto, lealtad y familia que había pasado toda una vida construyendo. Mateo siempre había sido la fuerza silenciosa en nuestro hogar, la mano firme que nos guiaba a través de cada estación y dificultad. Incluso cuando el juicio y el desprecio de Sebastián se volvían más agudos, Mateo seguía siendo un ancla gentil, ofreciendo una calma tranquilizadora que equilibraba el caos de nuestro hogar. Pero una mañana de invierno temprano, esa ancla flaqueó. Mateo despertó con un dolor en el abdomen que no cedía, y las líneas de preocupación grabadas en su rostro eran más profundas de lo que jamás había visto. Fuimos al hospital en Querétaro, un lugar que siempre había asociado con sanación y esperanza, solo para enfrentarnos a una verdad cruda. Los médicos hablaron en tonos mesurados revelando que Mateo tenía cáncer de páncreas, ya en una etapa avanzada. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies, dejándome suspendida en una niebla de incredulidad y miedo. 45 años de matrimonio, décadas de vida compartida, y el hombre que había sido mi compañero en todos los sentidos, ahora se me escapaba de las manos. Dejé mi trabajo abandonando el ritmo familiar de la máquina de coser y dediqué cada momento despierto a él. Las mañanas comenzaban antes del amanecer llevándole té y preparando las pequeñas porciones medidas que podía tolerar. Administraba medicamentos, lo acompañaba a citas de quimioterapia y le tomaba la mano a través del dolor que atormentaba su cuerpo. Cada noche me sentaba a su lado escuchando su respiración trabajosa, ofreciendo tranquilas seguridades que esperaba pudieran anclarlo en la tormenta de su enfermedad. La casa se sentía más vacía que nunca, la ausencia de su vitalidad resonaba en cada rincón. Sebastián aparecía esporádicamente, su presencia como una sombra fugaz, siempre preocupado por el trabajo o reuniones. Daniel y Clara hacían lo que podían, pero sus visitas eran breves, y yo cargaba con la mayor parte del cuidado, una tarea que acepté de buena gana. Mis manos dolían, mis ojos ardían de cansancio, pero nunca vacilé. Había hecho un voto años atrás de pie frente a él en la juventud, y el matrimonio de cuidarlo en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. 3 días antes de nuestro aniversario de bodas, la fuerza de Mateo comenzó a desvanecerse notablemente. Tomó mi mano con una fragilidad que hizo que mi corazón se apretara y susurró palabras pequeñas casi imperceptibles de amor y gratitud.
Me incliné cerca apoyando mi frente contra la suya, prometiéndole en silencio consuelo en sus últimas horas. Esa noche, mientras el viento invernal sacudía las ventanas y la casa parecía contener el aliento, se deslizó. Mi mano se cerró sobre la suya mientras su pecho se detenía, y una profunda vacío me recorrió, como si la mitad de mi vida hubiera sido arrancada en un instante. El funeral se llevó a cabo un jueves lluvioso con una llovizna fina cayendo como lágrimas del cielo. Sebastián llegó con un traje negro y gafas oscuras, intentando mostrar duelo, pero podía sentir que su mente ya estaba calculando, desconectada del dolor que me atenazaba. Me moví a través de la ceremonia en una bruma, consolando a Daniel y Clara, observando a nuestros vecinos y sintiendo la fría ausencia donde Mateo había estado. Cada rostro, cada gesto, solo subrayaba la permanencia de la pérdida y la fragilidad de la vida que había construido con él. Esa noche sola en la quietud de nuestro hogar vacío, me senté junto a la chimenea y dejé que el peso del dolor me presionara. Los recuerdos de risas compartidas, noches tranquilas y décadas de compañerismo apretaban mi pecho amenazando con abrumarme. Sin embargo, en medio del duelo, una chispa de resolución permanecía, un recordatorio de que incluso en la pérdida la vida exigía fuerza y resistencia. Los días por venir serían largos y solitarios, pero llevaba a Mateo dentro de mí, un latido constante que me guiaba a través de la oscuridad, y sabía que necesitaría cada gramo de coraje para enfrentar lo que venía después. Los días después del fallecimiento de Mateo estuvieron cargados de silencio. Cada habitación de nuestra granja en Querétaro resonaba con la ausencia de su voz. Sebastián visitaba esporádicamente ofreciendo condolencias superficiales y miradas que sugerían que ya estaba pensando en el futuro, planeando sus próximos pasos. Una tarde se acercó a mí con una calma que casi parecía genuina. Mamá dijo colocando una mano ligeramente en mi hombro: «Sé lo difícil que ha sido estar aquí sola. La casa está aislada y con todo lo que ha pasado. Podría ser más seguro si vienes a la ciudad conmigo por un tiempo. Puedo asegurarme de que estés cómoda, cuidada». Su voz era firme, persuasiva, y quería creerle. Quería pensar que mi hijo mayor, a pesar de su lengua que se afilada y su desdén ocasional, tenía alguna chispa de humanidad, algún destello de compasión que pudiera guiarlo a cuidarme. Dudé mirando alrededor de la cocina, donde la taza de café de Mateo aún estaba en la mesa con el leve olor de su tabaco persistiendo en el aire. Los recuerdos de nuestra vida juntos presionaban mi pecho pesados de pérdida y anhelo. Sin embargo, las palabras de Sebastián ofrecían una promesa de seguridad, de compañía en mis días vulnerables, y contra mis mejores instintos me encontré asintiendo. Tal vez era el duelo, tal vez la confianza, o tal vez la débil esperanza de que realmente lo decía en serio. Empacamos algunas de mis pertenencias en el coche, una pequeña maleta con ropa, mi chal favorito y algunos recuerdos queridos de la granja. Sebastián condujo con una eficiencia silenciosa, hablando poco, ofreciendo ocasionalmente direcciones para calmar mis nervios. Las carreteras se alejaban de los campos familiares hacia tramos de autopista y desarrollos suburbanos, un mundo que rara vez había visitado tan de cerca. Intenté ignorar la creciente inquietud que anudaba mi estómago. Al llegar a su casa, una moderna casa adosada en un barrio tranquilo de Querétaro, Sebastián me mostró la fina habitación de invitados con una sonrisa que era practicada pero ligeramente rígida. «Este será tu espacio», dijo. «Todo lo que necesitas está aquí. No tendrás que preocuparte por nada». Le agradecí aliviada, aunque se mezclaba con una incertidumbre sutil que no podía nombrar del todo. Conforme pasaban los días, sus seguridades se volvieron rutinarias. Manejaba las facturas y las cuentas con eficiencia, recordándome ocasionalmente casi de pasada que ya no era necesario administrar la granja, la casa ni las finanzas. Lo enmarcaba como protección, un deseo de aliviar mi carga. Sin embargo, una tensión silenciosa comenzó a filtrarse en los bordes de cada conversación.
Pequeños comentarios sobre mis capacidades, observaciones casuales sobre mis limitaciones, sugerían una intención diferente bajo la fachada de cuidado. Las noches se pasaban en silencio en mi habitación, con el zumbido de la ciudad afuera como un recordatorio constante de cuán lejos estaba ahora de la vida que había construido. Cosía ocasionalmente, aunque mis manos acostumbradas a dar formas chicas a prendas para mi familia, ahora se sentían nociosas e inquietas. El aire llevaba el sutil aroma de esterilidad y distancia, y me di cuenta de que las promesas de Sebastián, tan persuasivas en su tono, tal vez no nacían de la bondad en absoluto. Me aferré a una frágil esperanza incluso cuando la duda comenzaba a colarse de que sus intenciones no eran tan simples ni tan benevolentes como parecían. En la quietud de esa nueva habitación tracé las líneas de mis manos, recordando los años de trabajo, amor y sacrificio que habían sostenido a nuestra familia a través de cada dificultad. Una sombra de presagio susurraba que la confianza que había depositado en Sebastián podría ser mi ruina, pero aún no podía retroceder por completo. La ciudad era brillante, eficiente y segura, o eso parecía, pero bajo esa superficie sentía los primeros murmullos de un peligro que aún no podía ver, una tensión que pronto crecería hasta convertirse en la prueba más profunda de mi vida. Al principio intenté convencerme de que vivir con Sebastián en la ciudad sería un ajuste, una incomodidad temporal hasta que encontrara mi lugar. Pero en pocos días, la realidad de mi nueva existencia quedó clara. Ya no era parte de una familia, sino una intrusa, en un espacio que alguna vez había sido mío, por sangre y amor. La casa adosada era impecable, organizada y reluciente, pero cada superficie pulida y borde afilado parecía amplificar mi presencia, como un recordatorio no deseado de una obligación, en lugar de cuidado. Los nietos Emiliano y Sofía se acercaban a mí con cautela. Su calidez tan libremente ofrecida cuando visitaba la granja ahora estaba filtrada por las instrucciones de Sebastián y su esposa. «No los distraigas», susurraba su esposa entrecerrando los ojos. «Necesitan enfocarse en sus tareas escolares». Mis esfuerzos por leerles cuentos o mostrarles las pequeñas alegrías que una vez traje, plantar semillas en macetas pequeñas, enseñar canciones simples, eran recibidos con gestos cortantes o comentarios velados sobre desordenar el espacio. Me sentía invisible y tonta, como si cada acto de amor que intentaba fuera desechado. Sebastián, por su parte, mantenía un exterior tranquilo, pero el trasfondo de sus palabras cortaba con fuerza. «Mamá, ya no puedes manejar tus finanzas sola. Solo cometerás errores», dijo una mañana quitándome cartas de las manos antes de que pudiera siquiera mirarlas. «Es por tu propio bien», añadía como si la misericordia excusara el control. Cada palabra astillaba las décadas de respeto y confianza que había construido dejándome navegar la humillación sin aliados en la habitación. Las comidas se convirtieron en una cuidadosa negociación de presencia e invisibilidad. No me prohibían comer, pero el aire llevaba una presión sutil para permanecer callada, moverme como una sombra, ocupar la menor cantidad de espacio posible. Si me demoraba en la cocina o me quedaba cerca de la sala, podía ver la línea tensa de la mandíbula de Sebastián, el destello de molestia en la mirada de su esposa. Aprendí rápidamente a encogerme, a retirarme a un rincón, a dejar que el mundo avanzara sin mí. Por las noches la casa adosada estaba silenciosa, salvo por el zumbido lejano del tráfico. Me sentaba junto a la ventana en la habitación de invitados, mirando las luces de la ciudad, sintiendo cómo el aislamiento se profundizaba. El peso de la pérdida de Mateo, una vez atenuado por mis rutinas diarias, y la vida que construimos juntos ahora me presionaba como una marea implacable. Pensaba en la granja, en la tierra bajo mis uñas, en los pequeños triunfos de cada día allí. El contraste entre esa vida y este ambiente estéril y controlado era agudo, casi cruel. Intenté mantener la compostura por Emiliano y Sofía, compartiendo pequeñas sonrisas,
palabras suaves, fragmentos de afecto. Pero incluso esos momentos estaban teñidos de frustración y tristeza. Podía ver la confusión en sus ojos mientras percibían la tensión inseguros de por qué su abuela, a quien habían adorado, parecía constreñida y tímida en este nuevo mundo. Cada día las humillaciones sutiles se acumulaban, pequeñas críticas, gestos retenidos. La constante impresión de que mi presencia era una molestia, una carga que se toleraba en lugar de aceptarse. Incluso en mi soledad, sentía el aguijón de la traición. El hijo que había criado el niño al que había guiado y amado ahora era el arquitecto de mi aislamiento. Repasaba nuestro pasado, los sacrificios, las noches interminables, y sentía un calor creciente de ira mezclado con tristeza. Era una combinación asfixiante: vergüenza por ser ignorada, desesperación por la pérdida de autonomía y una determinación creciente y aún sin nombre. Para el final de la primera semana comprendí que sobrevivir aquí significaba más que resistencia física. Requería resiliencia, estrategia y un recordatorio constante de quién era yo. Cada mirada, cada palabra, cada momento silenciado se convertía en una lección de paciencia y fuerza silenciosa. Aunque mi mundo se había reducido a una casa en la ciudad, resolví no dejar que aplastara la dignidad que había cultivado durante toda una vida, incluso cuando la crueldad de aquellos que más amaba amenazaba con definirme. Fue durante una de esas noches tranquilas, cuando la casa adosada se asentaba en su ritmo estéril y la ciudad zumbaba suavemente afuera, que noté por primera vez el patrón. Las cartas del banco, los estados de cuenta que alguna vez llegaban a mis manos para ser archivados cuidadosamente, ahora eran interceptados o retirados por Sebastián. Revisiones rutinarias, afirmaba cada vez que lo cuestionaba con un tono tranquilo pero firme, como si mi escrutinio fuera una molestia trivial. Sin embargo, la inquietud en mi pecho se negaba a ser ignorada. Comencé a prestar más atención examinando pequeños detalles que él pasaba por alto. Algún documento olvidado en la mesa de la cocina revelaba discrepancias, retiros grandes, que nunca autoricé, firmas que no coincidían con la mía, y anotaciones vagas que sugerían que estaba consolidando el control sobre cada cuenta conectada a la granja, la casa, e incluso pequeñas inversiones que habíamos hecho durante décadas. La revelación me golpeó en oleadas, un choque frío que dejó mis manos temblando sobre la taza de té que sostenía. Las intenciones de Sebastián, una vez ocultas tras la fachada de protección, se volvieron dolorosamente claras. Esto no era cuidado, no era preocupación, no era un deseo de aliviar mi carga. Estaba despojándome sistemáticamente de la autonomía que había cultivado, reclamando los activos que había luchado por preservar para mí y para la familia que amaba. El hogar que había construido, la tierra que nos había sostenido por generaciones, estaba siéndose arrebatada silenciosamente por el mismo hijo que había criado para entender la diligencia, la integridad y el respeto. La ira estalló, mezclándose con la incredulidad. Recordé los años de trabajo, cada costura cosida, cada parche remendado, cada cosecha recolectada, y el orgullo silencioso que había sentido al proveer para aquellos que amaba. Ver esa misma devoción desechada, explotada y maniobrada por Sebastián era casi demasiado para soportar. Sin embargo, en medio del choque, una chispa de claridad se encendió. Si él creía que podía controlarme sin consecuencias, había subestimado las lecciones de una vida dedicada al trabajo, al aprendizaje de la resiliencia y a la defensa de la dignidad de mi vida. Comencé a considerar las opciones cuidadosamente. La casa, la tierra, los pequeños ahorros, el equipo de la granja, todos eran piezas tangibles de ventaja que podía usar si actuaba sabiamente. Empecé a guardar copias de documentos en secreto, memorizando patrones en la actividad de las cuentas y tomando notas mentales de cada desaire, cada comentario, cada decisión que Sebastián intentaba imponer.
Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que el hijo que alguna vez había criado, ambicioso y agudo como era, se había excedido. Por primera vez en semanas sentí un cambio sutil en el peso que me presionaba. El miedo aún estaba presente, pero ahora estaba atenuado por la determinación. La traición era evidente e innegable, pero también lo era la oportunidad de recuperar el control. Aún no sabía cómo actuaría ni cuándo, pero una estrategia se estaba formando en mi mente, pieza por pieza, como la cuidadosa costura de una prenda que alguna vez hice a mano. Mientras me sentaba junto a la ventana hecha noche, observando las luces de Querétaro parpadear a lo lejos en la oscuridad, sentí el primer destello de resolución. No permanecería pasiva. No permitiría que mi vida, mi hogar o mi dignidad fueran despojados bajo la apariencia de cuidado. La tormenta había llegado, y me estaba preparando no solo para soportarla, sino para enfrentarla de frente, con cada gramo de la fuerza que había cultivado durante décadas de dificultades y sacrificios. La primera mañana que realmente sentí el peso de mi situación, salí de la casa adosada y respiré hondo el aire fresco de Querétaro, dejando que llenara mis pulmones y estabilizara mi corazón acelerado. Durante tanto tiempo, había vivido poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías, y ahora, despojada de consuelo y certeza, comprendí que tendría que depender completamente de mí misma si quería sobrevivir. La ciudad se sentía vasta e indiferente, pero también ofrecía destellos de posibilidad, pequeñas grietas de oportunidad en un mundo que Sebastián había intentado hacer asfixiante. Comencé con los vecinos. Al principio mantuve mi distancia, insegura de cómo acercarme a alguien en una comunidad que era desconocida y cortésmente reservada. Pero cuando finalmente me presenté a doña Rosa, que vivía al otro lado de la calle, me recibió con una cálida sonrisa y una canasta de pan recién horneado. «Parece que te vendría bien una amiga», dijo suavemente. Sonreí de vuelta vacilante, pero su amabilidad despertó un destello de esperanza. En las semanas siguientes, otros vecinos notaron mis esfuerzos silenciosos: regar las pocas plantas en el balcón, cargar las compras por las escaleras, y poco a poco, pequeñas ofertas de ayuda comenzaron a llegar. Un manitas local se ofreció a arreglar una llave, que goteaba una pareja mayor compartió consejos sobre manejar pequeños jardines en espacios urbanos, e incluso alguien me prestó unas gallinas para cuidar en el patio trasero. Con cada acto de autosuficiencia, mi confianza crecía. Comencé a manejar la casa adosada y sus alrededores con una autoridad silenciosa, afirmando pequeños controles sobre una vida que recientemente había sentido robada. Cosí de nuevo remendando ropa y creando piezas simples para los nietos durante sus breves visitas, afirmando una presencia por derecho propio, en lugar de una sombra subserviente. Sentí que un ritmo regresaba a mis días, un recordatorio de que mis manos aún eran capaces y mi mente aún aguda, incluso bajo el peso de la traición. Cuanto más observaba la gestión de Sebastián del hogar y mis finanzas, más me daba cuenta de que necesitaba asesoramiento profesional. Contacté a un abogado, don Javier, conocido por su reputación en Querétaro. Nuestra primera reunión fue discreta, pero exhaustiva. Escuchó mientras relataba el control gradual que Sebastián había ejercido los documentos que, sin darme cuenta, había entregado, y la sensación de que mi propiedad y autonomía estaban amenazadas. Amalia dijo en voz baja: «Tienes más derechos de los que crees. Si documentamos tu presencia, tu trabajo en la propiedad y tus contribuciones constantes, podemos establecer fundamentos legales para recuperar el control. No será inmediato, pero es un comienzo». Esa frase «es un comienzo» se convirtió en un mantra que repetía en silencio cada mañana. Organicé papeles, mantuve notas meticulosas y seguí cada interacción y discrepancia que ocurría en la casa adosada.
Practiqué la paciencia sabiendo que el progreso sería gradual y que Sebastián seguiría poniendo a prueba mi resolución. Sin embargo, con cada paso, sentía un optimismo cauteloso que había estado ausente durante semanas. Por las noches regresaba al pequeño balcón que daba a la calle observando las luces de la ciudad parpadear contra el cielo oscuro. Reflexioné sobre mi viaje desde una vida de trabajo desinteresado hasta el aguijón de la traición, y ahora hacia un camino de autosuficiencia y empoderamiento sutil. El trabajo por delante sería arduo, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía capaz, estable y en control de mi propio destino. La base que había construido durante décadas, fortalecida por la resiliencia y la dignidad, me guiaría a través de los desafíos por venir. Cada día que pasaba reforzaba una verdad simple: no estaba sin poder. Podía reconstruir, podía proteger lo que era mío, y podía reclamar tanto el respeto como la independencia, incluso del hijo que había intentado quitármelos. Lentamente, en silencio, comencé a recuperar la vida que Sebastián había intentado controlar, un paso deliberado a la vez. La primera mañana que me aventuré más allá del pequeño jardín detrás de la casa adosada, seguí un sendero estrecho que serpenteaba entre un parche de maleza y árboles desaliñados, curiosa a pesar del frío en el aire. Mis pasos crujían suavemente contra la grava y me detenía con frecuencia para absorber el silencio de la mañana urbana temprana, roto solo por motores de autos lejanos y el ocasional trino de un pájaro. Fue, entonces, escondido detrás de un grupo de arbustos densos y oculto desde la calle, que noté un destello de luz reflejándose en algo entre la vegetación. Apartando ramas, descubrí la fuente, un pequeño manantial, su agua clara y brillante, burbujeando constantemente desde la tierra. Me arrodillé en su borde tomando el agua fría y fresca con las manos. La claridad y abundancia de esta me sorprendieron. Había visto arroyos antes en nuestra granja en Querétaro, pero había algo inusualmente vibrante en este, una sensación de vida y energía que parecía casi deliberada. El agua era pura, intacta y abundante, un regalo escondido a plena vista, esperando ser descubierto. Pasé horas examinando el área, recorriendo el pequeño perímetro, notando cómo el terreno se inclinaba suavemente hacia el agua e imaginando maneras en que el manantial podría ser aprovechado o preservado. Las posibilidades corrían por mi mente. Un manantial confiable podía significar más que solo agua fresca. Podía ser una tabla de salvación, una fuente de independencia, una forma de recuperar el control sobre una vida que Sebastián había intentado dictar. Mi pulso se aceleró con entusiasmo al darme cuenta de la magnitud de lo que había encontrado. Este tesoro oculto, pasado por alto y descuidado por todos, podría ofrecerme un camino para reclamar no solo mi propiedad, sino también mi dignidad y seguridad. El manantial se convirtió en mi ritual matutino. Cada día caminaba hasta su borde dejando que el agua clara corriera por mis dedos, imaginando lo que podría traer. Mapeé el terreno en mi mente, visualizando un pequeño jardín floreciendo con verduras y flores gallinas, cloqueando cerca y tal vez, algún día, un espacio simple, donde Emiliano y Sofía pudieran visitar sin interferencias. Era como si el manantial llevara una promesa, un recordatorio de que la vida tenía una forma de restaurar el equilibrio cuando se aplicaban paciencia y cuidado. Tomé notas documentando cuidadosamente el flujo de agua, la calidad de la fuente y el terreno circundante. Mis manos, acostumbradas a los movimientos delicados de la costura, encontraron un nuevo ritmo en medir, dibujar y registrar. Por primera vez desde que Sebastián tomó el control de mi hogar y finanzas, sentí una oleada de agencia. Esto era mío, completamente mío. El conocimiento encendió una determinación que no me había dado cuenta de que aún poseía. Más tarde confié en don Javier, mi abogado, sobre el manantial.
Se inclinó sobre su escritorio examinando mis notas con creciente interés. Amalia dijo con un tono mesurado pero claramente impresionado: «Esto podría cambiarlo todo. Si podemos probar el uso constante y el mantenimiento del terreno, podríamos establecer tu propiedad, no solo de la casa adosada, sino también del terreno circundante y el manantial mismo. Su valor podría ser sustancial». Salí de su oficina esa tarde con el corazón latiendo mis pasos ligeros, con una mezcla de incredulidad y emoción. Durante tanto tiempo, Sebastián había buscado controlarme y hacerme sentir pequeña e impotente. Ahora, escondido detrás de una pared de maleza, había encontrado un activo que podía cambiar el equilibrio. El suave murmullo del agua parecía resonar en mis oídos, afirmando que incluso en los momentos más oscuros, la vida podía presentar oportunidades inesperadas. Mientras regresaba al manantial esa noche con el sol bajo en el cielo y proyectando largas sombras sobre el paisaje urbano, sentí un propósito renovado asentándose en mí. Este tesoro era más que agua, era esperanza. Era la prueba de que la resiliencia, la paciencia y la atención al detalle, lecciones que había aprendido a lo largo de una vida, podían descubrir oportunidades incluso en los lugares más improbables. El manantial susurraba posibilidad, y por primera vez en semanas, me permití imaginar un futuro donde pudiera mantenerme por mi cuenta, sin miedo y en control de lo que legítimamente me pertenecía. Pasaron semanas después de mi descubrimiento del manantial oculto, cada día marcado por pequeños pasos deliberados hacia la recuperación del control de mi vida y la propiedad. Mantenía rutinas: caminar al manantial, catalogar el terreno y cuidar el modesto jardín que había comenzado cuando la primera onda de la desesperación de Sebastián me alcanzó. Mi teléfono sonaba insistentemente, la pantalla parpadeando con su nombre, una y otra vez, cada llamada, puntuando la quietud que se había asentado alrededor de mi nuevo ritmo. Al principio las ignoré, dejando que las llamadas fueran al buzón de voz. Sabía que su voz, su tono confiado habitual ahora reemplazado por una urgencia tensa, revelaría el cambio en el poder. Cuando finalmente escuché, lo oí tropezar con las palabras, su compostura habitual, deshaciéndose. «Mamá, no sé qué hacer. La empresa está fallando. Necesito tu ayuda». Su voz se quebró traicionando el pánico. Me senté en silencio, sintiendo una fría satisfacción asentándose en mi pecho. Durante meses había intentado dominar, controlar, menospreciarme. Ahora por primera vez el equilibrio estaba cambiando. Las llamadas escalaron en frecuencia e intensidad. Día tras día, llegaban mensajes alternando entre súplicas, explicaciones frenéticas y amenazas veladas. «Mamá, por favor. Si no me ayudas lo perderé todo. Eres la única que sabe cómo arreglar esto». Escuché uno de esos mensajes y una sonrisa silenciosa tiró de mis labios. El hijo que me había tratado como una carga ahora dependía de mí, aunque aún no lo comprendía del todo. Los roles se habían invertido y la ironía no se me escapaba. Comencé a evaluar la situación cuidadosamente. Sebastián había expandido su empresa de construcción rápidamente en los últimos años, invirtiendo en múltiples proyectos y tomando grandes préstamos, a menudo con socios de alto riesgo. Rumores que escuché a través de vecinos y contactos locales confirmaron mis sospechas. Estaba sobreextendido su crédito limitado y su negocio tambaleándose bajo una mala gestión. Cada pieza de información fortalecía mi resolución. No actuaría precipitadamente, pero observaría. Esperaría y me aseguraría de que cuando viniérase a buscar ayuda, sería en mis términos. Cuando llamó de nuevo, su tono era casi frenético. «Mamá, los bancos no me prestarán más dinero. No puedo, no sé qué hacer. Por favor, solo ayúdame». Me senté en silencio escuchando, dejando que el peso de su desesperación se asentara. Pensé en los años que había dedicado a criarlo, los sacrificios que había hecho para que pudiera perseguir sus ambiciones.
Y sin embargo recordaba el desprecio, las pequeñas humillaciones, los innumerables momentos en que había desechado mi valor. Mi corazón se agitó con una mezcla de satisfacción y cautela vigilante. No respondí de inmediato. En cambio lo dejé dejar un mensaje de voz, detallando su predicamento, su voz temblando de miedo y frustración. Lo reproduje notando las grietas sutiles en su confianza, el pánico que se filtraba a través de su persona cuidadosamente construida. Cada mensaje me recordaba el poder que ahora tenía, no a través de la riqueza o la autoridad, sino a través de la resiliencia, el conocimiento y la fuerza silenciosa que él había subestimado. Para el final de la semana, la frecuencia de sus llamadas se había vuelto implacable. Había registrado más de 40 llamadas perdidas cada una, un testimonio de la desesperación que ya no podía enmascarar. No sentía lástima, solo la anticipación cuidadosa del momento en que su urgencia se cruzaría con la oportunidad que había descubierto el manantial La Tierra y mi capacidad para reclamarlos legalmente. Por primera vez desde que fui desarraigada de la granja y arrojada a este entorno urbano frío, sentí la emoción de la agencia. El depredador que había buscado dominarme y menospreciarme ahora era el que buscaba orientación luchando por recuperar el control y completamente a mi merced. Y esperé en silencio dejándolo darse cuenta de que las reglas habían cambiado. La mañana que Sebastián llegó a la casa adosada, sus pasos eran vacilantes y el aire de control habitual a su alrededor se había deshilachado. Lo recibí en la puerta con los brazos cruzados, el corazón firme, a pesar del persistente dolor de cada desaire, cada insulto, cada maniobra que había usado para dominar mi vida. Este era el momento para el que me había preparado, tranquilo, deliberado, inquebrantable. Mamá dijo intentando un tono casual, pero el temblor en su voz traicionaba la desesperación que había crecido con cada proyecto fallido y préstamo denegado. Necesitamos hablar. Lo llevé a la pequeña sala de estar dejándolo sentarse mientras yo permanecía de pie. Lo observé estudiando el cambio en su postura, la forma en que sus ojos se movían nerviosamente, el sutil endurecimiento de su mandíbula. Siempre había creído que la confianza y la autoridad podían doblegar el mundo a su voluntad. Pero ahora enfrentaba a alguien que había soportado la traición y había regresado más fuerte. «Sé lo que has estado haciendo», dije en voz baja, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la habitación. En la habitación. Las cartas interceptadas, el control sobre mis finanzas, los intentos de minimizar mi presencia. Has intentado manipularme en cada paso. Hice una pausa dejando que el silencio subrayara cada acusación. Su boca se abrió. Luego se cerró como buscando una justificación. Sebastián se inclinó hacia adelante, un destello de defensiva, brillando en sus ojos. «Mamá, yo». «No hablarás por encima de mí», interrumpí con firmeza. «Te crié con principios, Sebastián. Te enseñé dignidad, responsabilidad y respeto. Y aún así me has tratado como si mi vida, mi trabajo, mis sacrificios no valieran nada. Eso termina hoy». Sus hombros se hundieron, pero sus ojos permanecieron fijos, desafiantes. «No quise, no quisiste», repetí incrédula. «Me dejaste sola en la ciudad, socavaste mi control sobre mi propiedad y desechaste las décadas que pasé proporcionándote. Has puesto a prueba mi paciencia por demasiado tiempo. Di un paso más cerca, mi voz firme e inquebrantable. No permitiré más que me manipules o intimides. Todo a partir de ahora sucede en mis términos, no en los tuyos». Tragó con dificultad una mezcla de frustración y miedo pasando por sus facciones. «Mamá, solo... pensé que podía manejarlo, pero... yo pensaste que podías controlarme», dije bruscamente. «Pero no soy una niña. No estoy indefensa. He sobrevivido a la traición antes y no voy a permitir que ocurra de nuevo. Si tienes respeto por mí, actuarás con integridad. Si no, te irás. Ahora mismo».
La tensión en la habitación era palpable, una línea fina estirada entre agravios pasados y la posibilidad de cambio. Los labios de Sebastián se apretaron en una línea dura, sus manos inquietas. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Sentí el peso de décadas, los sacrificios, las injusticias, la resistencia silenciosa convergiendo en una resolución inquebrantable. Finalmente, exhaló un sonido de derrota mezclado con un reconocimiento renuente. «Entiendo, mamá», dijo en voz baja, casi reverentemente. «Seguiré tus reglas. Intentaré hacer esto bien». Lo estudié sopesando la sinceridad contra la historia de manipulación. Mi corazón no se ablandó de inmediato. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Las acciones hablan más que las palabras, dije. Observaré y decidiré qué es aceptable. No olvides que cada elección de este momento en adelante es tuya. Y tú solo eres responsable de ellas. Asintió un destello de alivio en sus ojos, aunque la tensión persistía como una sombra. Podía ver el comienzo de la comprensión que la madre que había intentado dominar no era la mujer que había subestimado. Por primera vez enfrentó las consecuencias de sus acciones, y yo permanecí firme, inquebrantable, resuelta en los límites que había reclamado para mí misma. El sol de la mañana se filtraba por las persianas mientras me sentaba frente a don Javier en su ordenada oficina en Querétaro. El aroma familiar a cuero y papel, anclándome en una realidad que se sentía cada vez más mía. Se recostó en su silla revisando los documentos que había traído, escrituras de propiedad, estados de cuenta, bancarios y notas meticulosas sobre el manantial y el terreno circundante. Su expresión cambió de concentración a una satisfacción silenciosa. Amalia dijo dejando los papeles: «Tienes más derechos de los que la mayoría de la gente se da cuenta. El manantial, la tierra, las mejoras que has hecho, todo cuenta para establecer la posesión adversa. Si lo has mantenido consistentemente y lo has tratado como tu propiedad, legalmente, esto es tuyo». El alivio me recorrió atenuado por la conciencia de lo que Sebastián había intentado hacer. Durante meses había maniobrado para controlar cada activo que tenía, pero aquí había un camino que podía reclamar. No solo mi propiedad, sino también la autonomía que él había intentado quitarme. Mis manos temblaron ligeramente mientras me aferraba al borde del escritorio. El peso de la traición pasada y la posibilidad del triunfo presionándome. Don Javier continuó: «Necesitaremos documentar todo cuidadosamente tu uso de la propiedad, el mantenimiento del manantial, las mejoras que has hecho. Cuanto más completo sea el registro, más fuerte será el caso». Me miró con ojos agudos. «Y en cuanto a tu hijo, legalmente tiene muy poco que reclamar. Su acceso a tus finanzas y sus intentos de ejercer control no le otorgan propiedad. Esta es tu oportunidad para afirmar tus derechos de manera clara y firme». Exhalé una mezcla de agotamiento y emoción. Durante tanto tiempo me había sentido impotente, manipulada y desechada. Pero ahora, a través de una observación cuidadosa, documentación paciente y el apoyo de un abogado competente, las balanzas comenzaban a inclinarse. Podía reclamar lo que era mío no con ira ni rencor, sino con evidencia y autoridad legal. Don Javier delineó los pasos: presentar la reclamación de posesión adversa, demostrar el uso continuo y exclusivo, y asegurar que las mejoras estuvieran bien documentadas con fotografías y declaraciones de testigos. Cada detalle, cada paso procesal reforzaba la sensación de que ya no estaba a merced de los caprichos de Sebastián. Podía proteger la tierra, el manantial, y más importante aún, mi dignidad. Después de la reunión caminé de regreso a la casa adosada, el aire fresco de Querétaro, llenando mis pulmones. Cada paso se sentía más ligero, pero cargado de propósito. Pasé por el sendero estrecho que llevaba al manantial, su agua clara brillando a la luz de la mañana.
Durante años Sebastián había buscado menospreciarme y controlarme, pero el manantial ahora simbolizaba algo mucho mayor que la propiedad representaba, la fuerza que había cultivado durante toda una vida y la posibilidad de que la justicia finalmente se realizara. Esa noche regresé al manantial, notando el suave murmullo del agua sobre las piedras. Cada onda parecía hacer eco de la promesa de la ley, afirmando que mis años de paciencia, observación y planificación cuidadosa no podían deshacerse. Sentí un profundo sentido de empoderamiento, sabiendo que las herramientas de la justicia ahora estaban firmemente en mi alcance y que los próximos pasos que tomara ya no estarían dictados por el miedo o la manipulación. Por primera vez desde que Sebastián me abandonó en la ciudad, sentí la emoción silenciosa del control. El camino por delante requeriría diligencia y atención, pero la base era sólida. La ley, junto con mi cuidadoso registro y perseverancia, había cambiado el equilibrio. Finalmente podía ver el comienzo de un futuro en el que yo dictaba mis propios términos, protegía mi propiedad y reclamaba el respeto que durante tanto tiempo me habían negado. La primera vez que Sebastián regresó después de mi reunión con don Javier, llegó con un paso confiado, su arrogancia habitual, disfrazada en una sonrisa educada. Llevaba una carpeta gruesa con papeles y firmas, intentando hacer que la situación pareciera una discusión casual, en lugar de la confrontación que realmente era. Me paré al borde del manantial con el agua brillando bajo la luz del sol y lo observé acercarse. Cada paso que daba parecía ensayado, como si creyera que su sola presencia podría inclinar el resultado a su favor. Mamá comenzó levantando la carpeta como si fuera prueba de razón. He preparado un acuerdo. Si firmas, podemos dividir el manantial y la propiedad circundante equitativamente. Es justo, bueno para los dos. Lo miré con calma, la serenidad que había cultivado durante semanas, manteniéndose firme. El manantial, la tierra y el trabajo que había hecho para mantenerlos eran completamente míos. Cada documento, cada registro, cada nota que había recopilado minuciosamente estaba como prueba. Sabía que no tenía ningún derecho legal, pero él esperaba conformidad, como si el derecho solo pudiera superar la justicia. «Entiendo», dije en voz baja, mi voz mesurada, cargando el peso de años de trabajo y paciencia. «Te has tomado la libertad de preparar términos sin ninguna consulta. Asumes que la intimidación y la preparación sola pueden doblegarme a tu voluntad. Pero esta tierra, este manantial y el trabajo invertido aquí son míos, no tuyos». La sonrisa de Sebastián vaciló por una fracción de segundo, pero rápidamente la enmascaró. «Mamá, solo estoy tratando de hacer las cosas más fáciles. Somos familia. Podemos cooperar». «¿Cooperar?», interrumpí entrecerrando los ojos. «La cooperación implica respeto mutuo. No me has mostrado ninguno. Me abandonaste, socavaste mi control sobre mi propiedad y trataste mi vida como si fuera secundaria a tus ambiciones. No hay nada que negociar. No tienes derecho a una parte de lo que no has ganado ni respetado». Vaciló, el color desvaneciéndose ligeramente de su rostro. Vi en ese momento un destello fugaz de comprensión, la primera pista de que sus manipulaciones no tendrían éxito aquí. Permanecí inmóvil, el sonido del manantial llenando el silencio, cada onda, una afirmación silenciosa del poder que ahora tenía. «Yo pensé», comenzó con voz más baja, más incierta. «Pensaste mal», dije con firmeza. «Tus suposiciones, tu sentido de derecho te han llevado a creer que el miedo y la presión podrían superar la verdad y la justicia. Pero no me dejo convencer tan fácilmente. Este manantial, esta tierra es el trabajo de mi vida. No tienes derecho a ella». La tensión colgaba espesa entre nosotros, el único sonido, el suave burbujeo del agua y el zumbido lejano de la ciudad. Las manos de Sebastián se apretaron alrededor de la carpeta, pero no hizo ningún movimiento para presionar más.
Podía ver su frustración, la primera grieta real en su compostura cuidadosamente mantenida. Mi postura tranquila y mesurada y la certeza silenciosa en mi voz habían cambiado el equilibrio por completo. Finalmente bajó la carpeta su cabeza, inclinándose ligeramente en resignación. No ofrecí consuelo ni suavicé mi tono. El respeto debía ganarse, y él aún no había demostrado que entendía las consecuencias de sus acciones. Me volví hacia el manantial, sintiendo el aire fresco de la mañana contra mi rostro, el agua brillando, como un reflejo de mi resolución. Por primera vez en meses, sentí una completa vindicación moral. Los límites estaban claros, y no permitiría que se cruzaran. Sebastián podía suplicar, negociar o enfurecerse. Nada de eso cambiaría el hecho de que el manantial era mío, asegurado por la ley y protegido por la paciencia, la diligencia y la integridad que había cultivado durante toda una vida. Con los papeles legales ahora firmemente en mi posesión, sentí un alivio asentarse profundamente en mi pecho, un peso que no me había dado cuenta que llevaba durante meses. El manantial, la tierra circundante y el pequeño terreno donde estaba la casa adosada eran oficialmente míos. La ley reconocía lo que mis manos, mi esfuerzo y mi paciencia habían demostrado durante mucho tiempo. Ya no estaba a merced de la ambición o la crueldad de Sebastián. La primera tarea fue reclamar la casa misma. Aunque estructuralmente sólida, llevaba la marca del descuido y el desorden sutil, un reflejo de los meses de tensión que se habían desarrollado dentro de sus paredes. Comencé con lo básico: limpiar, organizar y reparar. Reemplacé azulejos rotos, parchamos ventanas y desterré el leve olor a moho con una limpieza exhaustiva y pintura fresca. Cada pequeña reparación traía una sensación de agencia, un recordatorio táctil de que estaba reclamando no solo la propiedad, sino también mi dignidad. Organicé mi espacio para reflejar la vida que quería vivir, funcional, cómoda y completamente mía. La habitación con vista al manantial se convirtió en un santuario, un lugar donde podía respirar, reflexionar y planear, sin miedo a la intrusión. Instalé una pequeña mesa de trabajo cerca de la ventana donde podía volver a coser o escribir en un diario, permitiendo que la creatividad y la rutina guiaran mis días una vez más. La independencia largamente negada se convirtió en mi prioridad. Restablecí rutinas diarias, cuidar el manantial, mantener el jardín y explorar formas de aprovechar el agua como un recurso sostenible. Hablé con agricultores y artesanos locales, recopilando consejos sobre cultivar la tierra y usar el manantial de manera responsable. Cada conversación reforzaba una sensación de comunidad que casi había olvidado, y la comprensión de que podía prosperar fuera del control de Sebastián me llenaba de una emoción silenciosa. Los límites fueron el siguiente enfoque. Dejé claro que las visitas de Sebastián cuando ocurrieran serían limitadas y estructuradas. Ya no permitiría que su presencia dictara mi horario o socavara mi autonomía. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de manipulación ahora se encontraba con una claridad tranquila e inquebrantable. La dinámica de poder había cambiado, y por primera vez en años sentía el equilibrio del respeto restaurado. Las noches se volvieron pacíficas pasadas en el manantial o en el pequeño porche con vista al jardín. El sonido del agua fluyendo sobre las piedras, la brisa suave y los ritmos simples de cuidar mi propiedad traían una serenidad que había extrañado durante mucho tiempo. Sentí la fuerza de mis años, la sabiduría del trabajo arduo y la satisfacción de saber que cada puntada, cada hora y cada sacrificio habían contribuido a este momento de triunfo. Mientras el sol se ponía proyectando largos rayos dorados sobre la propiedad, me permití una pequeña sonrisa. Había reclamado mi vida, mi dignidad y mi independencia. La casa ya no era un lugar de miedo, queso, humillación, sino un santuario de control, orden y poder silencioso. Por primera vez en meses me sentía completa, confiada y en paz.
El pasado, las traiciones, las manipulaciones. El aislamiento me había moldeado, pero ya no tenía el poder de definirme. Era Amalia Velázquez, 74 años, resiliente, y finalmente a cargo de mi destino. La llamada de don Javier llegó en una mañana fresca con la luz del sol, inclinándose sobre el jardín y reflejándose en la superficie del manantial. Amalia dijo con una voz cargada de una mezcla de alivio y satisfacción: «El juez ha finalizado el fallo. La propiedad y el manantial son oficialmente tuyos». Me paré al borde del agua dejando que las palabras se asentaran como las suaves ondas en la superficie. Después de meses de planificación cuidadosa, vigilancia y paciencia inquebrantable, la ley había reconocido lo que había sabido desde hace mucho: esta tierra, este manantial y el trabajo que había invertido me pertenecían. La sensación de alivio fue profunda, pero estuvo acompañada de una satisfacción más profunda. Vindicación, una restauración no solo de la propiedad, sino del respeto, la dignidad y la autoridad que Sebastián había intentado quitarme. En los días siguientes, representantes de una empresa local de distribución de agua llegaron. Su interés en el manantial era genuino, sus ofertas sustanciales. Después de una cuidadosa negociación, firmé un contrato que les otorgaba derechos para embotellar y distribuir el agua, una fuente de ingresos recurrentes que aseguraría mi independencia por años venideros. El manantial, una vez oculto y pasado por alto, se había transformado en un pozo literal y simbólico de renovación. Las noticias sobre la empresa en declive de Sebastián y sus deudas crecientes me llegaron rápidamente. No tenía deseo de venganza, pero había una satisfacción silenciosa en saber que las consecuencias de su ambición imprudente se estaban desarrollando naturalmente. El hijo que me había abandonado, que había buscado manipularme y disminuirme, ahora enfrentaba la realidad de que sus elecciones tenían repercusiones. No me regodé. Más bien sentí la comodidad mesurada de la justicia, el equilibrio de acciones y consecuencias restaurado. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en la casa adosada tomó un ritmo que era completamente mío. Cuidaba el manantial, mantenía el jardín y organizaba la casa para reflejar mis rutinas y prioridades. Emiliano y Sofía visitaban libres de interferencias, su risa llenando el aire mientras les enseñaba pequeñas tareas y compartía las alegrías simples que alguna vez había impartido en la granja. La independencia y la estructura trajeron claridad. Cada acción que tomaba reforzaba que estaba al mando de mi propio destino. Incluso las llamadas de Sebastián se volvieron infrecuentes tentativas. Cuando llegaban respondía con firmeza y calma. Los límites estaban claros y por primera vez en años no sentía miedo, presión ni obligación. Podía amar, aconsejar o recibirlo como quisiera, pero nunca más permitiría que la manipulación o el irrespeto dictaran mi vida. Sentada junto al manantial una noche observando el agua fluir libremente sobre las piedras y escuchando su suave murmullo, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí, los años de trabajo, sacrificio, traición y resiliencia. Cada desafío me había fortalecido, cada desaire había agudizado mi resolución. La justicia se había logrado, no a través de la venganza, sino a través de una paciencia constante, una planificación cuidadosa y una integridad inquebrantable. Cerré los ojos inhalando el aire fresco y sintiendo el calor del sol en mi piel. Amalia Velázquez, de 74 años, había reclamado su vida, su propiedad y su paz. Las sombras del pasado no habían sido borradas, pero ya no tenían poder sobre mí. Por primera vez en décadas, me sentía completa, segura y lista para abrazar el triunfo tranquilo de nuevos comienzos.